nuestras Biblias y vamos a ubicarnos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 24. Hechos, capítulo 20, versículo 24, dice la palabra del Señor: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Entonces, con ese tema yo quisiera predicar hoy la palabra del Señor, el evangelio de la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra evangelio que vemos aquí en Hechos capítulos 20 viene de una raíz griega 2098 que es euangelión y significa buen mensaje. Cuando hablamos del evangelio estamos hablando de un mensaje y dice la Biblia que evangelio es el buen mensaje. Ahora bien, esta palabra gracia que menciona el apóstol Pablo también viene de una raíz griega que es charis, y entre otras connotaciones que tiene esta palabra gracia aparece aquí favor. Entonces, cuando hablamos del evangelio de la gracia, estamos hablando del mensaje del favor de Dios. ¿Y cuál es ese mensaje? El apóstol Pablo le dice a Timoteo que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuánto podemos darle al Señor una fuerte ofrenda de aplausos? Gloria a Dios. Entonces, eso es inicialmente lo que significa el evangelio de la gracia. Es un mensaje y habla del favor del Señor. El hermano que ministraba las ofrendas, él tomó un versículo bíblico, ¿verdad?, donde hablaba de Jesús como la ofrenda que el Señor nos entregó, la ofrenda que el Señor le dio a la humanidad para que todos podamos ser salvos en el Señor. La palabra del Señor dice que todo aquel que invocare al Señor será salvo. Entonces, ese es el evangelio de la gracia, que el Señor le ha dado al mundo un regalo muy grande, y ese regalo se llama Jesús, y en él podemos encontrar salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Revisemos otro versículo en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí hay algo muy interesante que el apóstol Pablo menciona en su carta a los romanos. Dice el apóstol Pablo que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y nosotros que hemos leído la palabra del Señor sabemos quién es ese hombre. Su nombre es Adán. El pecado entró en el mundo por él. Y ahora, al mismo tiempo, como entraba el pecado en el mundo, dice la palabra de Dios que la muerte también se abrió paso. O sea que el pecado le dio paso a la muerte. Y dice este versículo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué nos muestra este versículo? Este versículo nos muestra el poder destructivo que tiene el pecado.
El pecado entró en el mundo, pero no vino solo, sino que dice la Biblia que le abrió paso a la muerte. Y por cuanto todos los hombres pecaron, entonces también todos participaron de muerte. Pero gloria al Señor, que dice la palabra del Señor que nosotros no vamos a participar de la muerte, porque el Señor dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, viviría. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Amén. El pecado entró en el mundo y el pecado le abrió paso a la muerte por cuanto todos pecaron. Esta palabra pecado viene de una raíz griega que es hamartano y significa errar en el blanco. Esto significa pecado, errar en el blanco. Y dice la Biblia, dice aquí, y así no participar del premio. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es errar, y es errar en el blanco. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Porque la Biblia lo usa a él como ejemplo. La Biblia dice que por causa de Adán el pecado entró en el mundo y al mismo momento entró la muerte. ¿Qué fue lo que hizo entonces Adán? Errar en el blanco. En Génesis capítulo 2, versículo 16, la Biblia nos muestra de qué forma Adán comete este error. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. El versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor fue muy claro en la instrucción que le dio a Adán. El día que Dios establece a Adán en el huerto, el Señor le permite participar de todos los árboles del huerto, pero fue muy específico en decir: del árbol de la ciencia no comerás, porque el día que comas morirás. Ahora, Adán, el día que participa del fruto del árbol, no muere precisamente en aquel día, muere un poco más adelante. Pero sin embargo, la orden de Dios fue clara: el día que comas de este árbol, ese día morirás, porque con la desobediencia de Adán se abrió paso también a la muerte. El capítulo 2, versículo 17, lo dice muy claramente: no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aunque fue clara la orden de Dios, Génesis 3, versículo 6, nos muestra la decisión que tomó Adán. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aunque la orden de Dios fue muy clara: no van a comer del fruto de este árbol, sin embargo, Adán desobedeció. Y esa desobediencia el Señor se la contó como pecado. Y por causa de ese pecado entró la muerte en la tierra. Por eso, de allí en adelante, nosotros podemos ver las consecuencias de la desobediencia de Adán. Cómo el Señor los expulsa un poco más adelante del huerto. Vemos consecuencias en sus hijos. Y por último, la consecuencia del pecado en él mismo y en su mujer,
porque la orden de Dios fue: el día que coman morirán, y más adelante tuvieron que morir. Por eso nosotros debemos tener muy claro que el pecado tiene consecuencias, y esas consecuencias son destructivas. Quien abrió la puerta fue Adán, pero también participaron de las consecuencias sus hijos. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios en esta hora? Bríndele al Señor una fuerte ofrenda de aplausos. Ahora bien, en Romanos 3, versículo 23, la Biblia nos muestra otra consecuencia del pecado. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, y están destituidos de la gloria de Dios. Primera consecuencia del pecado, la que leímos en Génesis. El pecado abrió la puerta para que entrara la muerte, pero aquí hay otra consecuencia del pecado, y también una consecuencia destructiva, porque dice la Biblia en este versículo que el pecado nos destituye de la gloria de Dios. Y esto es tremendo. Esta palabra destituir, dice el diccionario de la RAE, que significa separar a alguien del cargo que ejerce. También destituir significa privar a alguien de algo. Esta es la segunda consecuencia del pecado. Primero, entra la muerte. Segundo, el pecado separa al hombre del Señor. Por eso dice la Biblia que cuando el Señor llega al huerto y se pasea en el huerto y el hombre oye la voz de Dios, tuvieron miedo y se escondieron. ¿Por qué? Porque ahora el pecado los había separado del Señor. Eso es destituir, separar. Eso es destituir, privar de algo a alguien. El mismo versículo de Romanos 3:23 dice en la Biblia lenguaje sencillo, Romanos 3:23 en la Biblia lenguaje sencillo dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Entonces, estas son las consecuencias. Nos destituye, nos separa, nos deja lejos de Dios. Según la Biblia, lenguaje sencillo, el pecado nos deja lejos del Señor. Estas son las consecuencias del pecado y podemos ir entendiendo ya a esta altura de esta predicación que el pecado tiene consecuencias. El Señor fue muy claro, pero sin embargo el hombre quiso pasar por alto lo que el Señor le había dicho que no hiciera. Dice la palabra del Señor que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Adán ya sabía que no debía participar de aquel fruto, pero sin embargo lo hizo. Por lo tanto, pecó muy consciente de lo que él estaba haciendo. Amén. Ahora bien, el pecado termina separándolo del Señor. Y dice Génesis 3:23. Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Esta es la consecuencia del pecado. Lo destituyó, lo dejó lejos de la presencia del Señor. Pero por último, el Señor lo sacó del huerto del Edén. Ahora, el huerto del Edén era el lugar donde el Señor inicialmente lo puso,
para que el hombre pudiera gozar de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, para que el hombre pudiera gozar de la voz del Señor. Por eso, cuando tienen miedo, dice la palabra de Dios que se escondieron. Y el Señor le pregunta, ¿por qué se escondieron? Y ellos responden, escuchamos tu voz, tuvimos miedo y nos escondimos. Porque eso era el huerto para ellos, el lugar de la presencia del Señor. Era el lugar donde ellos gozaban de plena comunión con Dios, donde podían escuchar la voz del Señor, donde podían adorar al Señor con plena libertad. Pero el pecado y su poder destructivo corrompió todo el diseño original que Dios tenía con el hombre. Y la consecuencia más trágica fue que el hombre, el Señor tuvo que sacarlo del huerto del Edén. Amén. Ahora bien, Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, 23. La Biblia nos muestra aquí otra consecuencia del pecado. Dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte. Esto es otra consecuencia del pecado. Y es que el pecado se paga. El pecado tiene un efecto como el efecto de la tarjeta de crédito. Usted consume hoy y paga luego. Lo mismo sucede con el pecado. Quien participa del pecado luego va a tener que sufrir las consecuencias del mismo. Porque la palabra de Dios es clara y dice que la paga del pecado es muerte. Y en la palabra del Señor podemos ver cómo todos aquellos que participaron del pecado, aunque el Señor luego los perdonó, no quedaron libres de las consecuencias del pecado, porque el pecado traerá serias consecuencias. ¿Cuánto podemos glorificar al Señor? A su nombre. Porque la paga del pecado es muerte. Nuevamente el apóstol Pablo ratifica que el pecado se paga con muerte. Y eso era lo que sucedía en la ley. En la ley todo pecado se pagaba con muerte. Pero gloria a Dios que en la gracia interviene Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, mas la dádiva es regalo. El Señor Jesús fue el regalo de Dios para todo aquel que desee recibirlo en su corazón y en su vida. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aunque el pecado se paga, sin embargo, el Señor nos da un regalo muy grande y este regalo se llama Jesucristo. Ahora, dice aquí en Romanos 6:23 que el pecado se pagaba y la mayoría de los pecados en la ley se pagaban con lapidación. ¿Verdad? El Señor cuando le entrega la ley a Moisés, se le entregó en tablas de piedra. Por eso todo aquel que infringía aquella ley moría apedreado. Pero en la gracia hay una nueva ley. Por eso cuando el Señor está cenando con los discípulos le dice, este es el nuevo pacto, la nueva ley en mi sangre, dijo el Señor. ¿Estamos aquí? El que pecaba en la ley debía pagar su pecado apedreado. Pero el que peca en la gracia tiene una grande oportunidad en la sangre de Jesús que quita el pecado. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Por eso el apóstol Pablo dice que Jesús es el regalo de Dios.
Esta es la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. El Señor, cuando venimos a Él, no solamente perdona nuestros pecados, sino que el Señor nos entrega salvación y también vida eterna. Por eso, si hay alguien invitado en esta noche, en este lugar, y aún no tiene a Cristo en su corazón, no puede desperdiciar este gran regalo que el Señor le da en esta noche. Y ese regalo se llama Jesús. ¿Cuánto decimos gloria a Dios en esta hora? Gloria al Señor. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Qué bello es el Señor, que aunque podía condenar al mundo, no lo hizo. Y eso la palabra de Dios lo deja ver con mucha claridad en Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A pesar de que el Señor hubiera podido condenar a la humanidad por el pecado, sin embargo no lo hizo. Lo que hizo fue entregarse como regalo y a través de su sangre acercarnos a la presencia del Señor. Si el pecado nos aleja y nos separa, la sangre de Cristo nos devuelve, nos acerca a la presencia de Dios. ¿Cuánto decimos gloria a Dios en esta hora? Gloria a Jesús. Primera de Corintios 15:21. Dice la palabra de Dios en este versículo: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Mire, la muerte entró en el mundo por un hombre, Adán. Dice la Biblia, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y aquí es donde viene el detalle, porque la Biblia dice la resurrección de los muertos. Revisemos lo que dice Efesios 2, versículo 5, para poder entender esa parte. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, el pecado entra al mundo por un hombre y con ese pecado la muerte. Y la muerte, dice la Biblia, que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice la palabra del Señor que por un hombre entró el pecado y por otro, el cual es Cristo, entró la resurrección. ¿En qué condición tiene el pecado al hombre? Lo tiene en condición de muerte espiritual. Ahora, cuando ese mismo hombre se encuentra con Jesucristo, dice la palabra del Señor que por Jesucristo entonces el hombre alcanza la resurrección. Eso es lo que dice la Biblia en Primera de Corintios 15:21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Y en qué estábamos muertos? No físicamente, pero sí espiritualmente. Y usted puede decir, yo nunca estuve muerto. Pero la palabra del Señor dice que estábamos todos muertos en pecado. Pero sin embargo, nos topamos un día con el Señor y el Señor nos resucitó para que ahora podamos gozar de la presencia del Señor, para que podamos deleitarnos en su presencia adorando, alabando su nombre, para que podamos deleitarnos escuchando la voz del Señor cuando nos habla en los cultos por medio de sus profetas. ¿Cuánto decimos gloria a Dios en esta hora? A su nombre. Por eso hoy ya no estamos más muertos en pecados. Ahora estamos vivos en Cristo.
porque precisamente eso es lo que el Señor nos entrega. Si el pecado nos entrega muerte, el Señor nos entrega vida. Pero también dice la palabra del Señor que el Señor nos ha dado vida eterna. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Amén. En Efesios 2, versículo 1, podemos seguir contemplando el poder destructivo del pecado. Dice la Biblia, y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. La Biblia vuelve a resaltar esta parte. Estabais muertos. Y dice la palabra del Señor, en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y en pecado. Y todo aquel que participa del pecado también está muerto, muerto en delito y en pecado, aunque físicamente usted ande caminando. Pero dice la palabra del Señor que no miente, que esta es la condición del hombre que está en pecado, está alejado, está separado de la presencia del Señor. Pero sin embargo el Señor nos ofrece una salvación que es tan grande. El Señor nos ofrece una vida eterna. El Señor nos ofrece una eternidad a la diestra del Padre. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Por eso no podemos salir en esta noche de este lugar sin aceptar aquel regalo tan grande que hoy el Señor nos está ofreciendo. A su nombre. En Efesios capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Qué bello es entender esta parte. Estábamos muertos, separados del Señor. Estábamos lejos de la presencia del Señor. No merecía Cristo haber ido a la cruz del Calvario, porque dice la palabra del Señor que en Él no había pecado. Cada uno de nosotros debía haber ido a la cruz del Calvario. Pero sin embargo, el Señor fue a la cruz para que ninguno de nosotros podamos ir a aquel madero. Por eso dice la palabra del Señor que por gracia somos salvos. ¿Y qué significa gracia? Significa favor. El Señor no vio nuestra condición, el Señor no vio nuestro pecado. El Señor lo único que vio fue el sacrificio que había hecho su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Porque dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos. Vamos a regalarle al Señor una fuerte ofrenda de aplausos. Porque por gracia somos salvos. ¿Salvos de qué? De la condenación eterna. Pero dice la palabra del Señor algo muy importante. Somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Por eso nosotros creemos en todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Por eso nosotros creemos que esa era nuestra condición cuando estábamos en Cristo. Pero hoy también le toca creer a usted que está en este lugar, en el Señor. Hoy también le toca creer al Señor que el único que puede ayudarle en sus problemas es el Señor. El único que puede libertar a sus hijos es el Señor. El único que puede sanar su enfermedad es el Señor. El único que puede salvarte de la condenación eterna es el Señor. Hoy te toca, mi amada amiga, mi amado amigo, también creer en el Señor y en este mensaje de la gracia. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios en esta hora? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿qué es esta salvación? Es un regalo del Señor. ¿Qué es Jesucristo a la humanidad?
es el regalo que el Señor le da a la humanidad. Por eso nosotros no podemos despreciar este regalo que el Señor nos está dando. Dice la Biblia, y nos deja ver muy claramente que somos salvos por gracia, pero también a nosotros nos toca hacer algo: creer. Fe es creer. Ahora bien, el pecado nos alejó de la presencia del Señor, pero debemos estar conscientes que su gracia nos acercó. En Mateo capítulo 10, versículo 8, dice la Biblia, Mateo 10, versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto es muy importante. Nosotros que hoy podemos gozar de esta salvación, dice la palabra del Señor que no hicimos absolutamente nada para merecer esta salvación. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Ahora, si hemos recibido esta salvación por gracia, hoy nos toca hacer algo. Nos toca dar por gracia también. Por eso la iglesia no puede estar callada. Debemos abrir nuestra boca para compartir este mensaje de la gracia con aquellos que no conocen al Señor. No podemos estar callados. Debemos abrir nuestra boca y predicar esta palabra del Señor. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? A su nombre. Esta gracia debe despertar algo en nosotros: gratitud. Si yo entiendo que soy salvo por gracia, debo ser agradecido. Y si estoy agradecido, debo compartir este mensaje con aquellos que no tienen al Señor aún en sus vidas. Amén. Esta gracia debe despertar en nosotros gratitud. Muy bien. Vamos a ver en la Biblia algunas personas que hallaron gracia. En Génesis 6, 8 dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahí hay alguien que halló gracia. Noé. Usted sabe lo que pasó a la generación de Noé. La Biblia dice que el hombre se había corrompido en extremo. La Biblia dice que el pensamiento de los hombres era de continuo el mal. Y el Señor toma una decisión. La decisión del Señor es un diluvio para eliminar a toda aquella sociedad. Pero sin embargo, dice la Biblia que Noé halló gracia. Y como Noé halló gracia, el Señor lo dejó aparte. Noé no participó del juicio de Dios que vino para su generación. ¿Por qué? Porque él halló gracia en la presencia del Señor. Y el Señor no solamente salva a Noé, sino que dice la palabra de Dios que el Señor también tuvo misericordia de su esposa y de sus hijos y también de sus nueras. Cuando usted y yo hallamos gracia en la presencia del Señor, el Señor también se va a encargar de salvar a nuestra familia. Por eso dice la Biblia, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuánto podemos darle al Señor una ofrenda de aplausos? A su nombre. Mire qué importante es hallar gracia en la presencia del Señor. Noé no participó del juicio. No importa si los juicios vienen sobre la humanidad. Nosotros tenemos una confianza en el Señor, y es que nosotros y nuestra familia no participaremos del juicio, porque sabemos que hemos hallado gracia ante la presencia del Señor. ¿Cuánto podemos glorificar al Señor por eso? A su nombre. Noé halló gracia a los ojos del Señor. Pero también dice la Biblia en Génesis 39:4,
aparece alguien más que halló gracia en la presencia del Señor, y es José. Cuando nosotros hallamos gracia delante de la presencia del Señor, entonces el Señor te da gracia para que todas las personas que te rodean también hallen gracia en tu vida. Como José halló gracia en el Señor, halló el favor de Dios, también el Señor le puso gracia delante de Potifar. Por eso dice la palabra del Señor: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Qué importante es hallar gracia en la presencia de Dios. La Biblia dice que cuando el hombre está en paz con Dios, el Señor también lo hará estar en paz con sus enemigos. Cuando tú hayas gracia en la presencia del Señor, el Señor permite que los hombres también vean la gracia, el favor de Dios en tu vida, y todas las puertas que antes se habían cerrado, en la misma gracia del Señor se encarga de volverlas a abrir. ¿Cuánto podemos glorificar al Señor en esta hora? Aunque el pecado tiene un poder destructivo, la gracia del Señor tiene un poder restaurador. Por eso hoy te he venido a hablar acerca del mensaje de la gracia. El Señor desea restaurarlo todo, tu matrimonio. El Señor desea restaurar tu familia. El Señor desea restaurar tu finanza. El Señor desea restaurar incluso tu empleo que has perdido. Porque por causa de la pandemia muchas personas perdieron su empleo. Pero hoy la buena noticia de parte del Señor es que el Señor restaura tu finanza y restaura tu empleo. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Por eso debemos encargarnos de algo: hallar gracia en la presencia del Señor. ¿Qué gracia? Es hallar favor. ¿Qué gracia? Es hallar buena opinión. Que el Señor hable bien de ti, que el cielo hable bien de ti, para que el Señor diga: Él es mi siervo, ella es mi hija. Abran aquellas puertas que se han cerrado y que se conviertan en puertas de bendición. ¿Cuánto podemos glorificar al Señor? En Esther capítulo 2, versículo 9, dice la palabra del Señor: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Dice la palabra del Señor que Esther halló gracia en los ojos del rey, y el rey la hizo su esposa. Por eso nosotros tenemos algo que hacer, y es hallar gracia inicialmente ante los ojos del Señor. Y cuando hallamos gracias en los ojos del Señor, el Señor se va a encargar de ubicarnos en el lugar donde Él desea que estemos. No es necesario que nosotros busquemos ubicarnos en ningún lugar. La gracia del Señor nos ubica en el lugar donde el Señor desea que estemos. La gracia del Señor nos lleva al destino profético que el Señor ha marcado para nosotros. ¿Cuánto decimos gloria a Dios en esta hora? Amén. Entonces, estas personas hallaron gracia delante de la presencia del Señor. Pero también la Biblia nos muestra otras personas que hallaron gracia. La Biblia nos habla de una mujer llamada Gomer en el libro de Oseas. Y la Biblia nos enseña quién era ella. Una mujer
que pecó, cometió errores, erró en el blanco. Pero sin embargo, a pesar de todos los errores que ella había cometido, el Señor tuvo misericordia de ella. A pesar del pecado que había cometido, logró hallar el favor de Dios. Porque la Biblia deja algo en claro, que por encima del pecado, mayor siempre será el amor del Señor. Y la palabra del Señor dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Y a pesar de todos los errores que ella pudo haber cometido, el Señor tuvo misericordia de ella. El Señor halló gracia en ella. A pesar de que nadie creía ya en ella, sin embargo el Señor creía en ella. Y el Señor sabía que tenía un propósito para la vida de Gomer. Por eso dice la palabra de Dios que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Cuánto podemos glorificar al Señor en esta hora? Bríndele una fuerte ofrenda al Señor de aplausos. Gomer se equivocó, Gomer pecó, pero mayor fue el amor de Dios, mayor fue la gracia, mayor fue la misericordia del Señor. Otra persona que se equivocó fue Jacob. Jacob también pecó. La Biblia nos muestra cómo Jacob logra engañar a su propio padre. Jacob engaña a su hermano Esaú para poder quedarse con su primogenitura. También se equivocó, también pecó, pero también halló gracia en la presencia del Señor. El Señor tuvo misericordia de Jacob. A pesar de todos los errores, el Señor permitió que la gracia y el favor de Dios alcanzaran la vida de Jacob y lo abrazaran. Y tiene un propósito con Jacob, porque con él el Señor continúa la promesa que le hizo a Abraham. Por eso la Biblia habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, pero también del Dios de Jacob. Porque a pesar de los errores que este hombre pudo haber cometido, mayor fue el amor y mayor fue la misericordia del Señor. Amén. Moisés, otra persona que también se equivocó. La Biblia dice que cuando fue a ver el trabajo que estaban haciendo sus hermanos, los hebreos, halla a un hombre que está maltratando a un hebreo. Y la Biblia dice que lo mató. Y la Biblia también dice que lo enterró en la arena. Pero sin embargo Dios tiene misericordia de él. Y Moisés también halla gracia en la presencia de Dios. Y más adelante, en Éxodo capítulo 3, el Señor mismo se le aparece a Moisés en el monte de Dios, en medio de una llama de fuego, y le habla y lo llama para el ministerio. Porque el pecado puede tener un poder destructivo muy grande, pero también el amor del Señor es mayor. Y la voluntad del Señor siempre será restaurar. Y la comisión que tiene la iglesia es restaurar. Y vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cuánto podemos glorificar al Señor en esta hora? A su nombre. ¿Estamos aquí? También se equivocó David. Usted conoce la historia. Hay un pecado doble en la historia de David. Primero, porque estuvo con la esposa de Urías. Y segundo, porque autoriza la muerte de Urías. Pedro también halla la misericordia de Dios. Porque dice la Biblia
que Pedro niega al Señor. Pero sin embargo, cuando el Señor se le aparece más adelante, le dice: Pedro, te doy una tarea. Si me amas, pastorea mis ovejas. El hijo pródigo se fue a la casa del padre, gastó su dinero, vivió perdidamente, pero el Señor tuvo misericordia de él. Y cuando vuelve, el Señor lo restaura. Cuando vuelve, el Señor le dio una nueva oportunidad. Aunque él quería ser un siervo, cuando llega a la casa, el padre le dice: no serás un siervo, seguirás siendo un hijo. Porque un hijo, a pesar de los errores que cometa, siempre seguirá siendo hijo. Por eso, si tú eres un hijo y te alejaste de la casa del Padre, hoy el Señor te espera con los brazos abiertos, no para acusarte, no para señalarte, sino para recibirte y para restaurarte. Bríndale al Señor una fuerte ofrenda de aplausos. Ahora bien, ¿qué hacemos para hallar gracia? Para finalizar, quiero leer Hebreos 4:16. La Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, número 1, misericordia, número 2, hallar gracia, y número 3, socorro. ¿Qué debemos hacer para hallar gracia? El mensaje de la gracia ya lo escuchaste. Para hallar gracia solamente debemos acercarnos. Hoy el Señor te espera con los brazos abiertos. Si aún no tienes al Señor en tu corazón, no salgas de este lugar sin haber recibido a Cristo. Si hoy nos estás visitando en este lugar, el Señor te espera con los brazos abiertos. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan grande fue el pecado, porque mucha gente dice: pero yo he pecado tanto que no soy merecedor del Señor. Yo quiero decirte algo: eso es gracia. Entender que no somos merecedores de nada, pero sin embargo mayor fue la gracia, el amor y la misericordia. Y hoy el Señor te espera con los brazos abiertos, te recibe y te restaura. ¿Cuánto podemos glorificar al Señor? Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Le damos gracias al Señor por su palabra. Si hay alguien que aún no tiene a Cristo en su corazón, yo lo invito a que salga de su lugar y venga acá al frente, porque el Señor te está esperando hoy con los brazos abiertos para restaurarte,